Déjame contarte, le dijo un hombre llamado Remigio Garmendia a otro llamado Anselmo, levantando la cara. Todos estos tiempos me he quedado pensando. Anoche, esta mañana, incluso esta tarde, me ha traído muchos recuerdos. Yo nací allí arriba, en un pueblo de los Andes. Mi padre era carpintero y me mandó a la escuela hasta segundo año de primaria. Eso era todo lo que había. Y eso que tuve suerte de haber nacido en el pueblo, porque los niños del campo se quedaban sin escuela. Fuera de su carpintería, mi padre tenía un terrenito al lado del pueblo, en los cuales cultivaba con la ayuda de algunos indios, a los que le pagaba en plata o con alguna obrita de carpintería. Desde un extremo del corredor de mi casa veíamos amarillar el trigo, verdear el maíz y azulear las habas en nuestra pequeña tierra. Daba gusto. Comíamos y teníamos todo lo que necesitábamos. Eso considerando nuestra pobreza. A causa de tener algo, y también por su carácter, mi padre nunca agachaba la cabeza ante nadie. Su banco de carpintero estaba en el corredor de la casa, dando a la calle. Pasaba el alcalde. Buenos días, señor, Decía mi padre, y se acabó. Pasaba el subprefecto. Buenos días, señor. Y asunto concluido. Pasaba el alférez de gendarmes. Buenos días, alférez. Y nada más. Pasaba el juez y lo mismo. Así era mi padre con los mandones. Ellos hubiesen querido que les tuviera miedo, o les pidiese, o les debiera algo. Se acostumbran a todo eso los que mandan. Mi padre les disgustaba, y no acababa ahí la cosa. De repente venía gente del pueblo, ya sea indios, cholos o blancos pobres, de a 10, de a 20, o también en poblada llegaban. Don Calixto, encabécenos para hacer ese reclamo. Mi padre se llamaba Calixto, oía de lo que se trataba, si le parecía bien aceptaba, y salía a la cabeza de la gente, que daba vivas y metía harta bulla para hacer el reclamo. Hablaba con buena palabra, a veces hacía ganar a los reclamadores y otros perdía, pero los campesinos siempre le tenían confianza. Cualquier abuso que se cometía, mi padre estaba ahí enfrente, reclamando. Las autoridades y ricos del pueblo, dueños de haciendas y fundos, le tenían echado el ojo encima para partirlo en la primera ocasión. Consideraban altanero a mi padre, quien no los dejaba tranquilos. Él ni se daba cuenta y vivía como si nada le pudiera pasar. Había hecho un sillón grande que ponía en el corredor. Ahí solía sentarse por las tardes y conversar con amigos. Lo que necesitamos es justicia, decía. El día que Perú tenga justicia, será grande. No dudaba de que la habría, y se torcía los mostachos con satisfacción, y predicaba. No debemos consentir abusos. Sucedió que vino una epidemia de tifo, y el panteón del pueblo se llenó con los muertos del propio pueblo y los que traían del campo. Tras este hecho, las autoridades del pueblo encontraron la oportunidad perfecta de vengarse de mi padre, transformando nuestro terrenito en panteón. Mi padre protestó diciendo que por qué no toman el terreno de los ricos, cuyas haciendas llegaban hasta la propia salida del pueblo. Dieron de pretexto que el terreno de mi padre estaba ya cercado. Pusieron gendarmes y comenzó el entierro de los muertos. Quedaron en darle 700 soles por aquel terreno, que en esos tiempos era algo. Pero cada vez que iba a cobrarlos, pero qué papeleo, qué autorización, qué requisitos, que no hay dinero. Un día, después de discutir con el alcalde, mi padre regresó a casa y empezó a afilar una cuchilla, y para asegurarse, también un formón. Mi madre algo le vio en la cara, y llorando le suplicó que nada ganaba en ir a la cárcel,
y más si nos dejaba a nosotros más desconsolados. Mi padre se contuvo como quebrándose. Yo era niño, pero lo recuerdo como si hubiera pasado esta tarde. Mi padre no era hombre que renunciara a su derecho. Comenzó a escribir cartas, exponiendo la injusticia. Quería conseguir que al menos le pagaran. Un escribano le hacía las cartas y le cobraba 2 soles por cada una. Mi pobre escritura no valía para eso. El escribano ponía al final, a ruego de Calixto Garmendia, que no sabe firmar, fulano. El caso fue que mi padre despachó 2 o 3 cartas al diputado por la provincia, otras al senador por el departamento, otra al mismo presidente de la República. Por último, mandó cartas a los periódicos de Trujillo y a los de Lima. Nada, señor. El postillón llegaba al pueblo una vez por semana, jalando una mula cargada con la valija del correo. Pasaba por la puerta de la casa y mi padre se iba detrás y esperaba en la oficina del despacho hasta que clasificaban la correspondencia. A veces yo también iba. ¿Carta para Calixto Garmendia?, preguntaba mi padre. El interventor, que era un viejito flaco y bonachón, tomaba las cartas que estaban en la casilla de la G. Las iba viendo y al final decía, nada, amigo. Mi padre salía comentando que la próxima vez habría carta. Con los años afirmaba que al menos los periódicos responderán. Un estudiante me ha dicho que por lo regular los periódicos creen que asuntos como esos carecen de interés general. Esto en el caso de que los mismos no estén a favor del gobierno y sus autoridades y callen cuando pueda perjudicarles. Un día, a la desesperada, fue a sembrar la parte del panteón que aún no tenía cadáveres para firmar su propiedad. Los gendarmes lo tomaron preso, mandados por el subprefecto, y estuvo 2 días en la cárcel. Los trámites estaban ultimados y el terreno era la propiedad municipal legalmente. Cuando mi padre iba a hablar con el síndico de gastos del municipio, el tipo abría el cajón del escritorio y decía como si ahí debería estar la plata. No hay dinero, no hay nada ahora. Cálmate, Garmendia, con el tiempo se te pagará. Mi padre presentó 2 recursos al juez, le costaron 10 soles cada uno. El juez lo declaró sin lugar. Mi padre ya no pensaba en afilar la cuchilla y el formón. Es triste tener que hablar así, dijo una vez, pero no me darían tiempo para matar a todos los que me debían. El dinerito que mi madre había ahorrado y estaba en una ollita escondida en el terrado de la casa, se fue en cartas y en papeleo. A los 6 o 7 años del despojo, mi padre se cansó hasta de cobrar. Envejeció mucho en aquellos tiempos. Lo que más le dolía era el atropello. Alguna vez pensó en irse a Trujillo o a Lima a reclamar, pero no tenía dinero para eso. Yo fui creciendo en medio de esa lucha. A mi padre no le quedó otra cosa que su modesta carpintería. Apenas tuve fuerzas, me puse a ayudarlo en el trabajo. Era muy escaso. Cuando morían los ricos del pueblo, se enterraban en cajones, y los indios enterraban a sus muertos envueltos en mantas sujetas con cordel. Cada vez que moría un hombre rico, mi padre se alegraba. Mi madre siempre dijo que no era bueno alegrarse de la muerte de un cristiano. Una vez hubo un acontecimiento grande en todo el pueblo. Un forastero abrió una nueva tienda. Mi viejo y yo trabajamos 2 meses para hacer el mostrador y los andamios para los abarrotes. En mi casa hubo ropa nueva para todos. Mi padre me dio dinero para que lo gastara en lo que quisiera. La mayor cantidad de plata que había visto en mis manos, 2 soles. Lo único bueno fue que yo gasté los 2 soles en una muchacha llamada Eutimia. Así era el nombre. La cosa fue más triste cada vez. En las noches, eso de las 3 o 4 de la madrugada, mi padre se echaba unas cuantas piedras bastante grandes a los bolsillos, se sacaba los zapatos para no hacer bulla y caminaba medio agazapado hacia la casa del alcalde. Tiraba las piedras rápidamente a diferentes partes del techo, rompiendo las tejas. Luego volvía a la carrera y ya dentro de la casa a oscuras, pues no encendía la luz para evitar sospechas, se reía.
Su risa desastrosamente humana parecía por ratos el graznido de un animal. Con eso se calmaba unos días, pero luego volvía a salir a lanzar más piedras a los tejados. Un día, de un momento a otro, murió el alcalde. Algunos decían que fue por un pedazo de chancho, otros que fue por la negatividad de sus enemigos. Luego llamaron a mi padre para que hiciera el cajón y me llevó a mí para tomar las medidas con un cordel. El cadáver era grande y gordo. Tendrían que ver la cara de mi padre contemplando el muerto. Él parecía la muerte. Y cobró 50 soles por adelantado, y le reclamaron el precio. Él respondió que el cadáver era grande, y además gordo, y que el cajón tenía que ser grande. Hicimos el cajón a la diabla. A la hora del entierro, mi padre observaba desde el corredor de mi casa cómo metían el cajón al hoyo, y decía: «Come, desgraciado, come la tierra que me quitaste, come». De ahí en adelante, se dedicó a romper el tejado de la casa del juez, esperando que también muera. Y lo mismo en la casa de los otros mandones. Su vida era odiar y pensar en la muerte. Mi madre se consolaba rezando, y yo tomando a Eutimia en el alisal de la quebrada. Pero me dolía muy hondo que hubieran derrumbado así a mi padre. Antes que lo despojaran, su vida era amar a su mujer y a su hijo, y defender a los que lo necesitaban. Mi madre le dio esperanzas con el nuevo alcalde. Parecía que mi padre se había recuperado, pero solo duró 2 días. El nuevo alcalde también le dijo que no había dinero para pagarle, que había cobrado muy caro el cajón del muerto y que además era un agitador del pueblo. Hacía años que mi padre se encontraba en desgracia con las autoridades y la gente, ninguno se asomaba a la casa para ayudarlo. Mi padre se puso furioso y gritó al nuevo alcalde, y lo metieron preso durante 15 días a la cárcel por desacato. Cuando salió de la cárcel, le aconsejaron que vaya con mi madre, le lloraran y le suplicaran al nuevo alcalde para que le paguen, lo cual él dijo: ¿Por qué quieren humillarme? La justicia no es limosna. Pido justicia. Al poco tiempo, mi padre murió. Luna rebelde, Atahualpa.